5 minutos nos separan de las 9 de la mañana y les proponemos, comenzar a hablar de educación y de los resultados de la prueba Aristas que realizó el INED recientemente y que se dieron a conocer sus datos basados en el 2023. Para eso recibimos a Guillermo Dutra, integrante de la comisión directiva del INED. Bienvenido, Dutra. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Un gusto recibirlo. Bueno, los resultados del informe se conocieron en la jornada de ayer y se pueden ir sacando como grandes conclusiones. Para empezar, me gustaría ir a un concepto general. ¿Con qué nos podemos quedar? Que hubo pocos avances en el quinquenio, que se lograron parcialmente las metas que se habían trazado. ¿Con qué generalidad podemos quedarnos del resultado de este informe? Bueno, es un informe muy vasto que toma varios aspectos, que incluye logros en lectura y en matemáticas, de acuerdo a las metas que se estableció ANEP, pero a su vez mide otras variables que tienen que ver con el contexto socioeconómico, cultural, el clima de aprendizaje, cómo se están gestionando los centros. Es decir, hay un abanico de información que nos permite identificar no solo resultados, sino los procesos que se están llevando a cabo para alcanzar esos resultados. Hay aspectos negativos y hay aspectos positivos en este informe. Como toda evaluación, digamos, las evaluaciones, en la medida que son rigurosas, claramente tienen que ser objetivas. Claro, pero para tener una idea, un termómetro, también nos podemos quedar con una foto inicial, que era un poco a donde apuntaba mi pregunta. ¿Con qué foto inicial nos quedamos de este informe en cuanto a la evolución de los desempeños en matemáticas y lectura en niños de tercer año y de sexto año entre 2020 y 2023? Bueno, yendo a ese punto directamente, podemos decir que hubo avances en lectura y matemáticas en tercer año. 8 puntos, se mejoró en el caso de lectura y allí hubo una reducción de la brecha entre aquellos centros que están en zonas muy favorables y desfavorables. Lo mismo sucedió en matemáticas, hubo una reducción de 6 puntos, o sea que se alcanzaron las metas propuestas por ANEP. En el caso de sexto año, ahí ya las metas no se cumplen. Realmente hay una leve descenso, digamos, de lo que se había registrado en las mediciones anteriores. ¿Y a qué se puede atribuir ese descenso? ¿Por qué en tercero mejora y en sexto empeora? Bueno, nosotros decimos en el informe lo siguiente: el efecto escolar en los resultados tiene un peso de un 5% en estos logros. Hay toda una serie de variables que inciden en los logros del centro que están por fuera del centro y que tienen que ver con, por ejemplo, el clima de aprendizaje a nivel del núcleo familiar, si hay supervisión de la familia en el desempeño del joven en la escuela, qué infraestructura cuenta el estudiante en la escuela, en la casa para poder hacer sus tareas. O sea que hay una mayor incidencia de lo que es el núcleo o el espectro familiar en el avance o no del niño en el aprendizaje. Ese es un factor. Otro tiene que ver la sensación de seguridad que tiene el niño tanto en el centro como en su acercamiento al centro. Tiene que ver la realidad socioeconómica que dice pertenencia al centro. En el caso de tercero hay un mayor grado de pertenencia de los niños con el centro. Ajá. No así en el caso de sexto. Hay un tema que también allí se nos presenta como un factor, en deterioro, en lo que tiene que ver con esta medición, que tiene que ver con el clima de aprendizaje. Realmente hay un deterioro con la última medición, el comportamiento. ¿Qué involucra el clima de aprendizaje? El clima de aprendizaje tiene que ver la relación entre pares, tiene que ver la relación de los niños con los docentes. Todos estos factores de alguna manera inciden y distraen
a los niños en su proceso de aprendizaje. Las habilidades personales que señala el informe que van o sea, que se han deteriorado, como la autorregulación, etcétera, ¿influyen en el clima de aprendizaje? Totalmente, porque inciden directamente en el tema de las habilidades socioemocionales, todo esto que tú decías de la motivación, las relaciones interpersonales, las habilidades intrapersonales, es decir, hasta qué punto puedo autorregularme, tengo control respecto a la situación que estoy viviendo, qué actitud de cooperación tengo con respecto a mis compañeros para trabajar en conjunto, son temas que inciden. Dutra, en estos conceptos generales, porque para profundizar en caso a caso va a ser muy complejo por el tiempo, pero esto es a mitad de un periodo de gobierno, a mitad de una gestión, porque se evaluó el año 2023, que todavía no se podían ver los efectos de la transformación educativa. No. Me gustaría esa especificación, teniendo en cuenta además que veníamos de 2 años prácticamente de pandemia, donde los chiquines fueron y vinieron a las aulas, estuvieron conectados a través de las computadoras. ¿Eso pudo haber incidido también en los resultados 2023? Las mediciones que se hicieron en primaria la secuencia fue 2017, 2020, que fue muy cuestionado el tema de que hiciéramos una medición en el 2020 en plena pandemia, y ahora 2023. En el 2020 lo que se identificó y que fue un buen resultado para Uruguay es que no hubo deterioro. Pero claramente, cuando nosotros analizamos los datos del 2023, sí podemos concluir de que hay un estancamiento en los resultados. Es decir, encontramos logros en tercero, pero hay una serie de variables que no nos permiten decir que estamos progresando en la medida que queríamos. Sí están presentes aquellos móviles que justificaron, digamos, la formulación de la transformación educativa y la implementación de la transformación educativa en el sentido que va. Y acá hay 3 datos que surgen en esta medición que validan eso. Claramente, se encuentra un mayor liderazgo de los directores respecto a la conducción del centro. Digamos, directores empoderados, directores liderando equipos y con un sentido mayor de pertenencia al centro en el cual dirigen. ¿Se puede medir como un efecto positivo de la transformación educativa en este? Nosotros lo relacionamos con eso porque lo que se hizo en el 2023 en el marco de la transformación educativa fundamentalmente fue formación y sensibilización. Y en esa formación y sensibilización se puso mucho énfasis en el tema del liderazgo del director, en reconocerle la autonomía al centro y que el centro tuviera la capacidad de construir un proyecto educativo de acuerdo al contexto que está dirigido. ¿Y cuáles son esos otros 2 puntos que se detectaron? Decía el primero, la autonomía de los directores que benefició. La cooperación entre los docentes. Realmente se identifica que hay una actitud de cooperación y de trabajo en equipo mucho más marcada de lo que veíamos en las 2 mediciones anteriores. Y otro aspecto que nos alegró mucho tuvo que ver con la innovación. Sobre todo en el interior del país, digamos, encontramos a los docentes realizando metodologías absolutamente innovadoras para poder cumplir, digamos, con el currículum que tienen como referente para el año. Dutra, ¿los resultados tanto en tercero como en sexto son similares acá en Capital como en el interior? La muestra toma sector público y sector privado. Podemos decir de que no hay grandes diferencias. Yo diría que las diferencias más marcadas están en centros de tiempo completo, con las escuelas Aprender y con el interior del país. Digamos, los centros de tiempo completo, tanto en Montevideo como en el interior, han demostrado un contexto, digamos, que incentiva el aprendizaje y que, digamos, favorece
el hábitat. ¿Y entre digamos. los subsectores público y privado hay diferencias? Bueno, increíblemente en lectura, los resultados que se tiene de los centros de tiempo completo, según esta medición, son mejores que los centros privados. Eso tiene mucho que ver con el entorno familiar, se desprende del informe también, ¿no? Si es un lugar donde se fomenta la lectura, los padres leen. Sin duda, ese es un factor determinante. Sí hay que hacer la salvaguarda de que la supervisión familiar y la infraestructura con la que cuenta el niño siempre va a ser mejor en los contextos muy favorables y favorables que en los no favorables, ¿no? O sea que en lectura le va mejor al sector público en escuela de tiempo completo en comparación con el privado. Sí. ¿Y en matemática? En matemáticas no. Matemáticas no. ¿Es al revés? En matemáticas ya ahí empiezan a incidir otros factores y en los centros privados hay mejores resultados. ¿Y ahí qué se puede detectar? Que el acompañamiento también vuelve a ser fundamental, que la cantidad de alumnos por clase en cuestiones tal vez más problemáticas, como pueden llegar a ser las matemáticas, es más complejo si hay más niños. ¿Qué es lo que se va detectando? Bueno, hay una serie de factores que ayudan a que el efecto escolar realmente sea más exitoso. Por ejemplo, la antigüedad del docente en el centro. Eso es un factor que nos demuestra que incide directamente en matemáticas. O sea, cuanto más tiempo el docente está en un centro y hay cierto arraigo o no sé, sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia es algo que... ¿El resultado es mejor? El resultado es mejor. Más o menos el promedio que se releva esta medición da los directores están 4 años como máximo en un centro y los docentes 6 años. Bueno, esos son factores, digamos, que realmente favorecen el trabajo al interior del centro porque genera un marco de estabilidad. Otro tema que, bueno, ya dije la supervisión familiar, los grupos chicos. Los grupos chicos es un tema que... Eso tal vez en el sector privado se puede ver un poco más que en el público. Que en el público, que sí. Dice, los grupos chicos tienen una incidencia favorable en el desempeño de los niños, ¿no? Sí. Es claramente... Y más en matemáticas, ¿Y qué promedio de cantidad de niños hay por grupo? Bueno, cuando hablamos de grupos reducidos, ¿de cuánto hablamos? Y cuando hablamos de grupos normales, entre comillas, ¿de cuántos niños hablamos? Bueno, en realidad, que yo recuerdo el informe no hace referencia a la cantidad de grupos, pero estamos hablando de un grupo reducido, 20 chiquilines, todo lo que supera de esto ya empieza a complicar el trabajo del docente. Claro, ¿y clases con 20 niños son marginales o es el promedio habitual? Porque, bueno, además tenemos el contexto que hay menos natalidad y que ya se está empezando a notar en las escuelas, porque no es una medida lleva recursos, ¿no? Pero no es tan difícil de implementar, quizá. No es tan difícil de implementar, pero los centros María Espínola y los centros de tiempo completo, digamos, apuntan en esa línea, a grupos reducidos, en que haya una buena relación del docente con el alumno, de que haya apoyo del docente al alumno. En las escuelas de práctica, por ejemplo, ahí se tienen resultados mejores porque hay junto al maestro un apoyo que le permite hacer un seguimiento a los niños de cómo vienen logrando sus resultados. El clima, digamos, de familiar, como decía, es clave en esto. Y otra cosa que incide en los resultados favorables son las expectativas de los alumnos con su futuro. Nosotros el informe releva de que el 50% de los alumnos de sexto tienen previsto ir a la universidad. Eso es un factor, digamos, que realmente estimula y los motiva y compromete con la educación. Y un 20 y algo por ciento, 25% creo, tienen
como proyecto ir a la Universidad de Trabajo de Luque. Otro gran tema pasa a ser el de las inasistencias, ¿no? Que en otros informes ya se viene detectando como una problemática, sobre todo de la pandemia hacia adelante, que a veces incluso hasta en los centros privados es motivo de encender luces y alertas. ¿Cómo se viene detectando en Aristas en particular? ¿Qué Bueno, es lo que está en este sucediendo caso, en las inasistencias? nosotros presentamos un informe hace pocos meses, que estaba focalizado en primaria justamente, y que señalaba que la ausencia crónica en primaria alcanza el 66%. ¿Qué se entiende por ausencia crónica? La crónica es aquella que va más de lo que está permitido en el reglamento. O sea que son más de 20 inasistencias en el mes. Y la percepción de las familias, también de los padres, sobre todo, ¿no? Claramente el tema de inasistencia es un tema que supera al centro. Y que si bien desde primaria se han implementado medidas para contrarrestar esto, claramente hay una serie de factores que tienen que ver con la familia, con la actitud de la familia frente a la asistencia de joven al centro, que tienen que ver con el tema de la seguridad del barrio, que le dé las garantías al niño de que puede ir sin problemas al centro. Hay otro factor que también nos surge de esa investigación que hicimos, que son las alertas meteorológicas. Cuando hay alertas meteorológicas, claramente hay una inasistencia pronunciada, y hay una percepción de que la inasistencia, cuando no es continua, no es un problema. Entonces hay que hacer un llamado de atención de que realmente no ir a clase no solo afecta los logros en aprendizaje, sino que tiene que ver con la inserción del niño en el contexto escolar. Pero ese debe ser el mensaje a los padres, ¿no? Sí, y a las el mensaje madres. a los padres. Acá lo que creo es que... La percepción de que si faltas salteado no pasa nada. No, exacto, exacto. O si el fin de semana, por ejemplo, los de contexto favorable o muy favorable, van a pasar el fin de semana afuera y el lunes llegó tarde, bueno, hoy no vas a la escuela, que no pasa nada, bueno, no. Eso incide, porque el tema de inasistencia se dan en todos los contextos, ¿ok? Le quería preguntar, Gavito, que es el presidente interino del CODICEN de la ANEP, cuestionó que se entregue ahora este resultado y que se demore tanto tiempo, ¿no? Porque esto toma, digamos que las medidas se tomaron en 2023, no en 2024, o sea, tenemos los resultados un año y algo después. ¿Por qué demora tanto en procesarse todos estos datos? Bueno, la verdad que el titular de hoy de la prensa respecto a las manifestaciones del presidente del CODICEN nos sorprendieron bastante, porque ellos tenían el informe hace una semana, les habíamos pedido una reunión para analizar el informe, que no fue posible, y ayer él estuvo presente en la presentación y en ningún momento dijo esto. Hay que tener en cuenta que este informe es un informe muy vasto, que requiere un trabajo enorme de un INED, que es una institución de 60 personas, que cumple varios estudios, informes y apoyos, y que, bueno, claramente nos pareció como comisión directiva que presentar el informe en diciembre o presentarlo en enero no era oportuno. Por lo pronto parecía, digamos, que era estratégico poder hacerlo al inicio del año. Gavito dijo que era tendencioso, no solo lo cuestionó, sino dijo que era tendencioso el informe. Bueno, yo creo que eso claramente lo atribuyo a un manejo no adecuado periodístico. Me cuesta creer que el presidente del CODICEN pueda decir eso cuando yo pertenezco a su mismo partido y a su mismo sector, y diga que el informe está sesgado. Ahora sí dice usted que el CODICEN sí tenía el informe. O sea, se asesoró,
No es una sorpresa, no debería ser una sorpresa para Gabito lo que dice el informe. No es el informe, y además lo que hay que tener en claro es lo siguiente. El INED surge en el momento que se aprueba la ley de educación con un consenso político total, digamos, basado en que la institucionalidad republicana requiere mecanismos de transparencia y de evaluación rigurosos. Activar eso implica que la información, cuando se difunde, va a presentar cosas favorables y cosas no favorables. Y las cosas no favorables, más que críticas, son un llamado de oportunidades de mejora. Entonces, el INED siempre está navegando entre estas dos corrientes de agua. Digamos, la que considera que no es suficientemente justo el análisis que se está haciendo, o aquella otra corriente que cree que, de acuerdo a la información que se ha recabado, deberíamos de hacer planteos mucho más disruptivos, digamos, y revolucionarios de lo que realmente estamos planteando, y eso requiere otras condiciones de trabajo que hoy no tenemos. Dutra, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.